Nos ocupamos de los funerales de Navalny, el principal líder opositor del presidente ruso Vladimir Putin. Testimonios muy concretos y ya analizamos el tema. Мне на самом деле безумно приятно сейчас находиться в компании единомышленников. Здесь, я не знаю, больше 10 тысяч людей, и никто не боится, и все знают, чего они хотят. Да и пришли мы, наверное, просто потому, что почтить память человека, которого также не боялся ничего. И, кстати, я безумно восхищаюсь Юлией Навальной. Не знаю, принято ли об этом сейчас говорить, но она очень сильный человек. Потому что это человек, который когда-то заставил меня заинтересоваться политикой. Это человек, который, множество людей, в том числе и тех, кто сейчас стоит здесь, кто-то не может прямо сейчас здесь оказаться в силу того, что в другом месте находится или занят. Смотрите, сколько тысяч людей пришлось с ним проститься в Москве, несмотря на то, что начали собирать ограждения, на то, что начали свозить ОМОН. Десятки, а то и, может быть, даже сотни тысяч людей пришли с ним проститься. А представьте, сколько этих людей, которые побоялись сегодня прийти, сколько людей дома сидят и плачут, смотрят в онлайне трансляции и думают о том, как дальше. Нас очень много, нас миллионы, а значит, мы победим. Bueno, allí veíamos parte de lo que fue este funeral, Leticia, decíamos multitudinario, imágenes que recorrieron el mundo. Obviamente estaba hablando y mucho ese funeral de lo que estaba sucediendo, sobre todo con los familiares, ¿no? Con las denuncias, pero ya no vamos a meter en eso. Tu primera impresión de lo que viste, de lo que vimos de este funeral. Sí, primero que, bueno, lo que se quería evitar justamente era que sea un funeral masivo, que se genere un lugar de protesta, si se quiere, sí. Más allá de que fue bastante breve, igual. Sí. El funeral al cual asistió parte por supuesto de su familia y seguidores. Recordemos que Navalny murió hace 2 semanas cuando estaba preso. Exacto. En medio o en torno de muchas dudas porque no se conocía alguna enfermedad concreta. La primera parte fue muerte natural. Muerte natural, que había salido a dar un paseo y correcto. Cuando vuelve cae desmayado, bueno, no lo pueden, lo intentan, digamos, reanimar y no lo logran y no se supo mucho más después, ¿no? Recordemos que también Navalny en su momento había denunciado que lo habían envenenado con un agente químico y que lo que venían denunciando, de hecho, varios médicos, es el estado de salud en el que se podía encontrar, sobre todo por las condiciones. Bueno, hablábamos de Assange antes y en el caso de Navalny también lo que se cuestionaba es que estaba en una cárcel en Siberia que no podía prácticamente o no tenía contacto con el sol, entre otras cuestiones que venían denunciando, y después de la muerte los familiares que lo que sostenían era esto, que se quería evitar, o que el gobierno de Vladimir Putin quería evitar que sea un momento en el cual se puedan llegar a generar protestas. De hecho, recordemos que cuando se conoció la muerte de Navalny, bueno, detuvieron al menos a 400 personas que habían salido a protestar en la línea que sostuvieron algunos mandatarios. Por supuesto, uno de los primeros fue Volodymyr Zelensky, entre otros mandatarios que salieron a señalar directamente como que detrás de la muerte de Navalny estaba Vladimir Putin. Sí, que había otra cosa más allá de la muerte natural, como se había anunciado en un primer momento, ¿no? Bueno, lo mismo sostiene la familia. Exactamente. De hecho, bueno, es interesante el rol que va a tener ahora también su esposa, Julia, que ya no está en el país y que le dedicó un mensaje justamente en este contexto del funeral, bueno, planteando que ella va a seguir con lo que ha hecho Navalny. Recordemos que mediáticamente, si se quiere, era el opositor más conocido y que estaba recluido en esta cárcel con, por supuesto, mucho menor espacio mediático por estar justamente preso. De hecho, eso quienes sostienen que es imposible que Putin esté detrás de esto era un poco porque lo que sostienen es, bueno, pero igual no era alguien que molestaba en este momento, ¿no? Por la situación. Y recordemos que además se da en el contexto en el que hay elecciones este mes en Rusia, donde la oposición justamente lo que denuncia es que solo los partidos con vínculo cercano a Vladimir Putin son quienes se van a poder presentar. Bueno, en medio de estas denuncias
todo indica que Vladimir Putin va a ser reelecto en Rusia con, bueno, esta sombra, al menos internacionalmente, ¿no? Porque quizás cuando hablamos de Rusia para adentro es otra, por supuesto, la mirada, en medio, digo, de esta sombra de la muerte de Navalny y todas las dudas que generan y todas las acusaciones por gran parte, al menos de los mandatarios que decimos generalmente como occidentales, ¿no? De Estados Unidos y de Europa principalmente. La muerte de Navalny, me parece, Leticia, corrígeme si me equivoco, generó en la oposición un protagonismo que no venían teniendo, ¿verdad? Más allá de estas elecciones, digo, el hecho de estar pidiendo poder participar con una clara intención de poder competir en estos comicios, le generó un protagonismo a la oposición en Rusia, digo que un mes atrás no la tenían. Sí, esto es la verdad. De hecho es interesante porque quienes sostienen que no está Putin detrás de, digamos que no fue un asesinato, lo que dicen es esto. Era alguien que estaba en una cárcel, que no tenía muchas posibilidades de hacer algo, esto puede ser contraproducente, de hecho, lógico, ¿no? Porque internacionalmente, bueno, por supuesto, se reavivó estas críticas que decíamos que señalan directamente al gobierno de Rusia como, o que señalan que fue un asesinato y que no fue una muerte natural, como al menos lo habían indicado en las primeras horas. Así que sí, por supuesto, va a seguir siendo un tema el de Navalny, bueno, en este contexto, no solo de, como mencionábamos, las elecciones en Rusia, sino una Rusia con un protagonismo muy relevante, por supuesto, por la guerra en Ucrania también. Eso sí, claro, y también hay que prestar mucha atención al protagonismo que va a empezar a tener ahora la viuda de Navalny. Sí que ella ya dijo que va a seguir los pasos de Navalny. Bueno, veremos también qué posibilidades, porque lo va a hacer. No lo va a hacer desde Rusia, sino que desde otro país. Así que sí, veremos ahí también qué sucede, digamos, con Yulia, la esposa, ahora viuda de Alexei Navalny.